Hola, queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien y les doy la más cordial bienvenida a este programa, segundo programa especial de Nuestra Señora de Fátima, en este 105 aniversario de las apariciones en Cova de Irí. Y entonces, ahora vamos a hablar de las profecías que la Santísima Virgen ha dado o que dio en este momento, y entonces ahí nos menciona Rusia. Pero algo importante que deben de saber es que en aquel momento de las apariciones en 1917, Rusia no se llamaba Rusia, sino que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que le conocíamos como la URSS. Pero, obviamente, después de que se disuelve esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues queda Rusia y quedan otros países que ya son independientes de Rusia. Pero la Virgen en este momento se refiere al país ya como Rusia. Y bueno, los pastorcitos no entendían a quién se refería como Rusia, y entonces ellos pensaban que era una señora malvada que iba a hacer daño. Pero bueno, entonces la Virgen le dice a la hermana Lucía: la guerra pronto terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. La Virgen nos viene a advertir los eventos que pueden pasar si la maldad del hombre no cede, ¿no? Y entonces aquí tenemos esta profecía que la Virgen nos dice, en donde va a venir guerra, va a venir hambre y va a venir una persecución a la iglesia, que se ha hecho ya no como en los tiempos de los primeros cristianos, en donde teníamos martirios, en donde teníamos el circo romano, en donde los cristianos eran devorados por leones o eran utilizados además como un espectáculo, sino que ahora ha sido de manera muy sutil y se ha ido minando la fe poco a poco, ¿no? A través de las películas, a través del cine, a través de las ideologías, a través de los movimientos sociales, a través de los partidos políticos incluso. Y entonces la fe ha ido desapareciendo en el corazón del hombre. La noción de Dios ha ido desapareciendo del corazón del hombre y poco a poco se ha ido atacando a la iglesia, se le han ido quitando eh, se le ha ido quitando autoridad, se le ha ido quitando posición social, y entonces ahora la gente la ve como algo aparte y algo que no es importante además, ¿no? Cuando es lo más importante el tener a Dios presente en nuestras vidas. Entonces, lamentablemente, a pesar de que la Santísima Virgen nos viene y nos advierte y nos dice, pues nosotros ni hacemos caso, ni nos interesa, ni ponemos atención, a veces ni sabemos que la Virgen se ha aparecido, ¿no? Y eso es porque pues los medios de comunicación ni siquiera le dan difusión a todo este tipo de contenidos. Sí hablan de santuarios importantes, ¿no? De la Virgen de Guadalupe aquí en México, o llegan a pasar alguna cápsula de la Virgen de San Juan o de la Virgen de Zapopan, pero hasta ahí. No se dedican a dar un espacio en donde podamos conocer todo este tipo de cuestiones de los mensajes de la Virgen. Y además, los programas que sí se dedican a esto, pues tienen pocas vistas o no son promovidos, ¿no? Entonces, lamentablemente, la Virgen no ha sido escuchada en todos los mensajes que nos da y por eso vienen todas las terribles consecuencias, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, que la Virgen dijo que si no se rezaba y no volvían a Dios y no dejaban de ofenderlo, iba a venir una guerra peor. Y así sucedió. Entonces la Virgen dice que para impedirla vendrá a pedir la consagración a Rusia a su Inmaculado Corazón, que lo va a hacer años después cuando ya la hermana Lucía se encuentra en el convento y se dan apariciones ahora en España. Y dice que además va a venir a pedir la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz.
Entonces el mensaje de la Virgen es fuerte, queridos hermanos. Nos da todos los eventos que han de venir, pero además nos da los remedios. Entonces, entre los remedios que está el rezo del Santo Rosario, están unas oraciones que les da el ángel a los pastorcitos y que vamos a ver en el siguiente programa. Vamos a ver cómo se hace la reparación a los corazones de Jesús y de María para que no se lo pierdan. Pero además nos dice que si no hacemos todo esto y no nos consagramos a su Inmaculado Corazón, entonces va a venir Rusia a esparcir sus errores por el mundo. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos errores que ha esparcido Rusia, ¿sí? Entonces, además de todo esto, tenemos una gran tibieza, ¿sí? Los católicos actuales tienen una tibieza enorme y que se aumentó con el confinamiento, ¿no? Como ya no teníamos que ir a misa, pues muy cómodos en nuestra camita acostados veíamos la misa o a veces ni la veíamos, ¿no? Y entonces se nos fue quitando y ya no vamos a misa, ya no rezamos, ya no queremos hacer novenarios por difuntos, ya no queremos hacer nada, ¿no? Porque el confinamiento así nos hizo. No, hay que regresar, no hay que dejar de hacer oración y hay que ir a misa. Es importantísimo ir a misa. Entonces estamos ante un escenario muy confuso, en donde los errores de Rusia ya han invadido todo el mundo. Ahora, estos errores lo que quieren hacer es que el mundo cristiano se vuelva ateo, que deje de creer en Dios, porque Dios, como lo dice el socialismo, o estas ideas que promueven el ateísmo, es el opio, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Pues no. Ellos saben el poder que tiene Dios y quieren impedir que las personas tengan a Dios en sus vidas. Entonces vamos a ver todo esto de los errores que Rusia ha esparcido en el mundo. Uno de ellos es que en las escuelas a los estudiantes ya no se les enseña a Dios, ¿sí? Ya no se les enseñan los 10 mandamientos e incluso la invocación de Dios está prohibida, porque entramos ya en un estado laical en donde ya no se permite que la religión esté dentro de la enseñanza. Y entonces se quitaron crucifijos, se quitaron imágenes que nos recuerdan la presencia de Dios. Además de que en las escuelas se enseña la doctrina del evolucionismo como un dogma científico. Y vamos a hacer un programa especial dedicado a esto para explicarlo de una forma más amplia y que podamos entender bien por qué la teoría de la evolución no está de acuerdo con Dios, pero además, qué es lo que sí pasó, ¿no? Entonces, además de todo esto, hay una clara lucha entre clases sociales. La sociedad hoy vive a prisa, además es una sociedad individualista, en donde ya no le importa a una persona lo que le pase a sus vecinos, a sus amigos y ni siquiera a su familia, ¿no? A veces ya nada más piensan en yo, en mí, en lo que a mí me pasa y no en lo que le pasa a los demás. Y esto es contrario a la doctrina católica, a la doctrina cristiana, en donde nosotros tenemos que vivir en comunidad, en donde el servicio está para nuestros hermanos, no para nosotros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además tenemos un montón de cuestiones espiritistas, esotéricas, ocultistas, en donde la metafísica busca que la familia, la sociedad o la iglesia no haya desigualdad en ninguna de estas partes, y además están incluidos elementos de la nueva era, en donde están incluidas prácticas de satanismo, yoga, reiki, todas las formas de adivinación, a las cuales les llamamos mancias, como lo son la lectura de cartas, de café, de caracoles. También tenemos la presencia de horóscopos, la creencia en la reencarnación, ideas del budismo, del hinduismo, del control mental, de la autorrealización, del dios interior, de cristales y cuarzos, de duendes, de hadas, de gnomos, de elementos de la suerte, como algunos elefantes de trompa parada, las semillas, el cuerno de la abundancia, todos los rituales de Año Nuevo.
Entre otras tantas cosas, que lo único que quieren hacer es hacer del hombre un Dios que no tiene a Dios, ¿sí? A la Santísima Trinidad. Lo que es contrario a lo que nos enseña la Iglesia, ¿sí? En donde nosotros íbamos a llegar a ser Dios, pero con Dios, para darle gloria a Dios, ¿sí? Lo que quiere hacer Dios con nosotros es divinizarnos, pero si nosotros, que es el estado original, el estado que tenía Adán. Adán tenía un estado divino, que lo perdió con el pecado. Pero Dios nos quiere regresar a ese estado, al estado de Adán y de Eva. Sin embargo, la serpiente, como en aquel entonces, está metiendo esa idea de que si comen del fruto del árbol prohibido serán como dioses, que es lo que nos enseña lo que está escrito en la Biblia en el Génesis, que es la tentación que le pone a Eva la serpiente, ¿no? Si comes del árbol prohibido serás como Dios y tendrás el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo lo que está haciendo actualmente en la nueva era, y en aquel entonces hizo caer a Adán y Eva, y en este momento está haciendo caer al hombre actual. Entonces también tenemos las leyes que equiparan las uniones homosexuales al matrimonio, que promueven el aborto, la eutanasia y que están aprobadas ya en muchos países, incluso de América Latina, que América Latina es un soporte importante del catolicismo, lo mismo que Europa, y que ya tienen una infestación tremenda de todo este tipo de ideologías que solamente están dañando a la fe. Además, que tenemos un relativismo moral en moda, cine, música y televisión, que ya está muy mal, en donde tenemos rituales satánicos, una sensualidad extrema, ¿sí? Ya todo habla de sensualidad, todo. Tenemos un montón de vicios, de violencia, y esta corrupción no solamente llega a los adultos, sino que también está llegando a niños y niños muy pequeñitos. Entonces, o sea, aquí tenemos una situación tremenda. Entonces, Occidente cristiano ya ha caído en una gran cantidad de errores y pecados que son promovidos por todos estos errores de Rusia. Y debemos pensar, por ejemplo, que en la India y en Corea se tiene un respeto profundo por la familia, por la moral, ¿no? Y entonces resulta que ellos son más católicos que nosotros, porque ellos sí siguen todo este tipo de enseñanzas que nosotros como católicos deberíamos de seguir. Tener un respeto profundo por la familia, por la vida, por la moral, no sensualizar todo, ¿no? Que además es un pecado horrible. Y estos países tienen más valores cristianos que nosotros mismos, que aquí en Occidente cristiano. Entonces, ahí se ve cómo ya Rusia ha atacado a la parte cristiana. Bueno, no Rusia, ¿no? Sino el enemigo a través de Rusia ha tomado este instrumento para dañar al mundo. Entonces, hay que reflexionar sobre todo lo que nos rodea y sobre cómo nos estamos moviendo en el mundo, para no caer en todos estos errores que Rusia ha propagado y ayudar a la Santísima Virgen a que su corazón inmaculado triunfe al final, ¿sí? Nosotros tenemos que ser promotores del triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre todo esto y los espero en el siguiente programa, en el cual vamos a hablar sobre la reparación al Inmaculado Corazón de María, de Jesús, de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo y de el Señor San José. Y los invito mañana a que nos acompañen en el programa de las Horas de la Pasión, que hoy no pudimos tener por esta programación especial de Nuestra Señora de Fátima. Y también a que vean el programa de María en México, en donde vamos a hablar de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Los espero y cuídense mucho.